de una manera igual a Dios o igualado a Dios, vamos a decirlo así, porque Jesús es Dios. Mire lo que dice Colosenses 1:15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Es Dios mismo. ¿Quiere otro ejemplo? Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es Dios. Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios, termina diciendo, ¿verdad? El verbo era con Dios y el verbo era Dios, o sea, es uno mismo. Jesucristo es Dios. Los escritores del Nuevo Testamento declaran que Jesús es Dios y ponen a Jesús como Dios. Hay una porción bien interesante en el libro de Juan, capítulo 14, cuando Felipe le dice al Señor, Señor, ¿y a qué hora vamos a ver al Padre? Digo, se los estoy contextualizando, ¿eh? Dice, ¿cuándo vamos a ver al Padre? Enséñanos al Padre. Y le dice Jesús, tanto tiempo hace que estoy con ustedes. 3 años, Felipe, le decía Felipe. 3 años, Felipe, contigo. ¿Y todavía no entiendes? ¿No me has visto? Porque si me has visto a mí, has visto al Padre. Y si están apuntando, esa referencia es Juan 14, del 8 al 9. Así que, ¿cuándo veremos al Padre? Le dice Felipe. Cuando me ves a mí. Cuando me ves a mí, ves al Padre. Jesús es Dios. Y mire, le traigo aquí unas referencias bien interesantes. En el Antiguo Testamento hace referencia a Elohim, el Dios creador o el creador de todo. Y en el Nuevo Testamento nos dice que todo fue creado por Jesucristo. En el Antiguo Testamento encontramos a Dios como Jehová, el gran yo soy. Y Jesús le dice a los fariseos, antes de Abraham, yo soy. En el Antiguo Testamento también encontramos la palabra Adonai, que significa el jefe o el encargado, el gerente, el administrador, el mandamás. Y en el Nuevo Testamento nos dice, debemos confesar a Jesús como nuestro Señor. Es el equivalente a Adonai. En el Antiguo Testamento vemos a Jehová Nisi, que es el estandarte de victoria. O Dios es mi victoria, mi bandera, también alguna gente lo reconoce así. Y Jesús nos dice, yo he conquistado al mundo. En el Antiguo Testamento vemos a Jehová Rojí o Roí, que quiere decir el Señor es mi pastor. Y en el Nuevo Testamento nos dice, yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz. Encontramos a Jehová Sabaoth, que es el Dios de las huestes, de los ejércitos. Y en el Nuevo Testamento podemos leer que le dice Jesús a sus discípulos, yo pude haber llamado a 10,000 ángeles para que pelearan a mi favor. Él comandaba los ejércitos del cielo. También encontramos a Eliad, que es el Señor alto y poderoso, pero sabemos que Jesús está sentado a la derecha del Padre. También encontramos otra palabra que es el Shaddai, que es el Todopoderoso, pero en Apocalipsis nos dice Jesucristo es el Señor, es el Todopoderoso. Así que si usted se confunde con todos estos nombres, pues nada más acuérdese que el Señor es Emmanuel, Dios con nosotros, más fácil. Así que Dios trasciende,
Dios quiere estar con nosotros, Dios quiere vivir con nosotros y quiere conocernos y saber lo que nosotros estamos sintiendo, porque Él vive en otra realidad. Pero Él se hace hombre para poder entender, vivir, sentir lo que nosotros estamos sintiendo. En la teología hay algo que le llaman la unión hipostática. ¿Qué quiere decir la unión hipostática? Quiere decir que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios, pero también Jesús es el Hijo del hombre. Y Él mismo se menciona así en las Escrituras. Dependiendo de la situación, Él hace referencia al Hijo de Dios y hace referencia al Hijo del hombre. Porque Él era Dios totalmente, pero también era hombre completamente. Eso es la unión hipostática. ¿Cómo es esto de la unión hipostática? Quiere decir que en una sola entidad, en un solo ser, existen dos entidades o dos personalidades diferentes, o dos naturalezas, vamos a decirlo así, mejor, dos naturalezas distintas en un solo ser. Es como cuando María le pregunta al ángel y le dice, pero ¿y cómo será esto? Y el ángel le explica y le dice, mira, tú tranquila, flojita y cooperando, va a venir la sombra, va a venir el Espíritu Santo y te va a cubrir con tu sombra. Y en ese momento vas a quedar encinta con la semilla que viene directamente de Dios. Así es como lo explica el Espíritu Santo, así es como se lo explica el ángel, ¿verdad? A María, entendiendo lo que iba a hacer el Espíritu Santo. En las Escrituras, Filipenses capítulo 2 nos lo explica de esta manera, para que nos quede un poquito más claro. Filipenses 2:6, si gustas ponerlo por ahí, hijo. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Quiere decir que Él ya existía en la forma de Dios. Él ya era Dios. Él ya estaba ahí. Él ya existía. Y por eso nos dice Isaías, esto viene de la mano con Isaías 9, capítulo 9, versículo 6, que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Usted nunca se hizo la pregunta ahí como que no entendía qué quería decir esto? Yo sí me la llegué a hacer en algún momento. Decía, bueno, ¿cómo está esto? Porque dice, un niño nos es nacido. Pero dice, hijo nos es dado. Quiere decir que aunque el niño iba a nacer en su naturaleza humana, el hijo ya existía desde antes, que era el Hijo de Dios que ya estaba con Dios. Él ya existía, pero ese hijo nos lo estaba entregando, nos lo estaba dando, pero nos iba a nacer un niño. Isaías 9:6. Isaías 9:6. Dice, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aunque el niño nacería, el hijo ya existía antes de nacer el niño. Por eso ese hijo nos iba a ser entregado. Y sigue diciendo ahí en Filipenses 2:7. Sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Quiere decir que Él ya existía. Y mire, se lo voy a poner así para que lo podamos entender un poquito mejor. Haga de cuenta, pásale hermano, siéntate. Haga de cuenta que usted tiene una jarra con agua. Y una jarra grande, porque acuérdese que Dios es vasto, es poderoso. Y agarra un vaso. Y usted de la jarra llena ese vaso. ¿Me estoy explicando? El vaso no es Dios, sino Dios es el agua con el cual se llena el vaso. Así sucede, o así sucedió, para poderlo entender, en estas dos naturalezas.
nace un niño en lo natural, pero es llenado con el Espíritu de Dios. Entonces la deidad o el poder de Dios es vertida dentro de un envase para que pueda estar con nosotros, para que pueda vivir, caminar, entender las cosas como nosotros. Fíjese, esto es bien interesante y yo lo reflexionaba de esta manera. Y los mensajes del domingo pasado y del miércoles hablábamos sobre esto. Nace ese bebé, es envuelto en tiras de tela, en pañales, dice algunas traducciones, y es puesto sobre un pesebre. Ese bebé nace de una mamá que él mismo creó. Iba a ser alimentado de una mamá que él creó. Tal vez también iba a ser alimentado por una leche de vacas que él mismo creó, porque son su creación. Acostado sobre un pesebre de madera de árboles que él creó. O sea, él mismo creó todo, se proveyó para su nacimiento. Pero también entendemos que Dios es totalmente hombre, o Jesús es totalmente hombre. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7, dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradan. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Cuando en el rollo del libro está escrito de mí. Fíjese, esto que acabamos de leer es un diálogo entre Dios Padre y Dios Hijo. Una plática que tienen ahí entre ellos dos. Hablando Dios Padre y Dios Hijo. Por eso le dice, por lo cual entrando en el mundo, sacrificio y ofrenda no quisiste, le dice el Hijo al Padre, mas me preparaste un cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradan. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, así como en el rollo del libro está escrito, así como profetizaste de mí, vaya, en otras palabras. El Padre y el Hijo en una conversación deciden preparar un cuerpo para que Él pueda venir a la tierra y poder estar con nosotros, que pueda estar Dios con nosotros, Emmanuel. Así que lo más importante de esta temporada, de estos días de Navidad, ¿qué cree que es? Jesús. Lo más importante de estos días de Navidad es que tengamos a Jesús junto a nosotros, cerca de nosotros, unido a nosotros. Que eso sea lo más importante de esta Navidad. Jesús es con nosotros y es la naturaleza de Dios hecho hombre, o sea, es Dios mismo hecho hombre. Ahora, para que todo esto ocurriera, para que Jesús pudiera hacerse hombre y estar con nosotros habitando en la tierra, todo esto se profetizó, todo esto se avisó, todo esto se habló, se preparó. Y usted sabe que Dios es un Dios de detalles. Toda esta profecía dice que este Mesías, este ungido, este Cristo, Jesús, Dios con nosotros, tendría que venir de la tribu de Judá. Tendría que ser descendiente de David. Y el Señor se aseguró que tanto de José como de María viniese esa descendencia. ¿Por qué se aseguró de ambos lados? Fíjese el Señor cómo es listo. Es el creador de todo. Él se asegura de que todo el linaje venga de José, porque José viene a ser el padre, vamos a decirlo así, el padre terrenal, pero es el padre,
Ayúdeme, se me fue la palabra. Adoptivo, vamos a decirlo así. El padre legal, era la palabra que se me fue. Viene a ser el papá legalmente, porque iba a nacer dentro de su seno, dentro de su matrimonio. Y aunque él no era quien haya puesto la semilla, él era el papá legalmente. Vamos a decirlo así, si en la actualidad sucediera eso, Jesús hubiese llevado el apellido de José. Legalmente era su hijo, pero sabemos que José no tuvo nada que ver en ese asunto. No tuvo nada que ver. Por eso la porción que leímos al inicio veíamos cómo José, al descubrir que María ya estaba embarazada, pensó en dejarla. Pero se le hizo así como que, no, hombre, qué gacho. En aquel entonces, si él hubiera dicho, ella está embarazada, no me caso con ella, María hubiera sido muy posiblemente apedreada. Hubiera muerto apedreada. Entonces él no quería hacer eso. Por eso él en su sueño, o vaya, en lo que leímos, la porción que leímos decía, es que no quiero hacerle un daño. Y él pensaba cómo hacerlo, estaba buscando una manera de escabullirse sin generarle un daño a María. Por eso el ángel se aparece en sueño y le hace toda esta declaración a José. José no tuvo nada que ver en el embarazo de María con respecto a Jesús. ¿Sí? Pero aún así el Señor se aseguró de que todo el linaje de José viniera del linaje de David, para que legalmente, si había un legalista y un abogado que dije, este no es descendiente de José. No, sí era, legalmente era. Pero también se aseguró de que toda la descendencia de María también viniera desde David. Y esto lo vemos, la descendencia de José la vemos en Mateo, la descendencia de María la vemos en Lucas 3. Y en ambos casos podemos seguir esa descendencia. Ya se los explicaba yo anteriormente, en el año 70 después de Cristo, el emperador Tito, el emperador Tito destruye el templo de Jerusalén. Y no queda nada de ese templo y no quedan registros. Pero los únicos registros que quedan y que están plasmados ahí en las escrituras son de la descendencia de Jesús. Es lo único que se queda resguardado y cuidado. Y lo podemos ver, lo podemos encontrar. Ahora hay algo bien interesante. Esos capítulos, y sobre todo cuando leemos descendencias, son bien aburridos, ¿verdad? Nadie los queremos leer en las escrituras. Que empezamos a ver que el hijo de no sé qué, y que tuvo 3 hijos, y que el hijo de padre, nos lo brincamos, ¿verdad? A ver hasta dónde termina esto. Y no lo brincamos. En el caso de la descendencia de Jesús vemos cosas bien interesantes, porque vemos cómo el Señor fue entretejiendo destinos, por decirlo así, fue generando toda esa providencia divina para poder lograr esa descendencia de Jesús. Y para muestra, mire, vamos a ver 2 casos muy interesantes. Vamos ahí a Mateo, capítulo 1, versículo 5. Versículo 5. En el versículo 5 dice, Salomón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró a Ruth, a Obed, y Obed a Isaí. Wow. ¿Sí se acuerda quién es Rahab? ¿Quién era Rahab? Rahab era una conocida como la ramera. Una mujer que encubrió a unos espías y que gracias a ese encubrimiento de esos espías, el Señor la salva, no solo a ella, sino a toda su familia, de no ser destruida cuando cayeron los muros de Jericó. Y esa mujer posteriormente se va con el pueblo de Israel, tiene descendencia y de esa descendencia nace Boz. Nace Boz. Ahora, hay otro libro muy famoso en las escrituras que se llama el libro de Ruth. ¿Sí sabe quién era Ruth? Ruth era la nuera de Noemí
se muere el esposo, el primer esposo de Ruth, se muere también su suegro, el esposo de Noemí, también se muere su cuñado. Y Noemí le dice a Ruth y a Orfa, era la otra, la cuñada, le dice, váyanse a su pueblo, porque pues yo ya no tengo ni qué ofrecerles. Yo escuché que allá había pan, yo escuché que allá estaba mejor la cosa, vámonos para el otro lado, les dijo, aunque sea sin papeles. Algo así fue, ¿eh? No me hagas caso. Vámonos para allá. Ruth se va y allá conoce a Boaz. ¿Sí se fija cómo el Señor va entrelazando destinos? Allá conoce a Boaz. Y de esa enlace nace Obed, y de Obed nace Isaí. ¿Y si sabe quién era Isaí? En el versículo 6 nos lo dice, Isaí engendró al rey David. Y luego dice, y el rey David engendró a Salomón, de la cual fue la mujer de Urías. Tampoco no debió haber tenido a Salomón con esa mujer, pero de ahí nace también Salomón. ¿Me estoy explicando? Y así sigue todo esto. Vamos al versículo 16, Mateo 1:16. Ya nada más para mostrarles aquí un detalle, e irnos más rápido, ya vamos a terminar. Versículo 16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Qué nota aquí raro? ¿Qué nota aquí diferente? ¿Lo puede ver o no lo puede ver? Ajá. Dice, y Jacob engendró a, y José, ¿a quién engendró? No dice, porque José no tuvo nada que ver con el nacimiento de Jesús. ¿Sí lo acaba de notar? Le digo que el Señor está en cada detalle. Pero dice, y José, marido de María, o sea, legalmente, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahí ya José no engendró a Jesús, porque la semilla que engendró a Jesús era la semilla de Dios, el Espíritu Santo. ¿Sí? Y ahora ya lo podemos ver. Amén. Esa es la importancia a veces de ver los pequeños detalles en la Biblia. A veces la Biblia es importante leer lo que dice, pero también es importante ver lo que no dice. Así que Jesús no vino de José, porque recuerde que María fue cubierta por el Espíritu Santo, y la descendencia de María fue cubierta, y la podemos ver en el libro de Lucas. Ahí podemos ver. Entonces el Señor se aseguró de que toda la descendencia legal de Jesús estuviera cubierta con José, y toda la descendencia biológica también estuviese cubierta por parte de María. Entonces está cubierto tanto legal como biológicamente la descendencia. Ahora también sabemos que esto fue profetizado. Había un pequeño detalle más que tenía que ser cubierto, porque la profecía dice que tenía que nacer en Belén. ¿Cómo le hacemos para que nazca en Belén? Si José tiene su negocio en otro lado, en Nazaret, allá es donde él está haciéndole al emprendedor, ¿verdad? El carpintero. Bueno, pues mueve todos los acordes del Señor para que se decrete un censo, el cual los obliga a ir hasta Belén, donde acontece el nacimiento. Así que si usted observa por todos lados, el Señor se encarga de cumplir su palabra al 100%. Así que si usted confía en la palabra de Dios, esa palabra se va a cumplir en usted al 100%, sin importar cómo vaya a ser. Sin importar si le dijeron, oye, es que allá de Timbuktu te van a mandar un cheque millonario. Usted créalo.
Porque el Señor se va a encargar de esos pequeños detalles. Él ya está entrelazando todo esto. Continuamos, dice Juan 4:24. Dios es espíritu, porque Dios es con nosotros. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios sabe todo con respecto a usted, a nosotros, pero Él quería sentirlo. Por eso Él se hace hombre, para estar con nosotros, para saber nuestros sentir, nuestros pensamientos, nuestros sufrimientos, nuestras dolencias. Él quería saber qué pasaba. Y durante esos 33 años de vida de Jesús, créame que Él vivió todas las penalidades y todas las situaciones que usted pueda estar viviendo actualmente. De una u otra manera las vivió. Todo lo vivió. El Señor quería asegurarse de saber qué es lo que nosotros sentimos. Porque aunque Él sepa todo académicamente, Él sabía todo porque Él lo creó todo, pero detalles del sentir, del vivir, Él no lo sabía. Porque nosotros somos creación de Él y Él no lo sabía hasta que Jesús se hizo hombre. Por eso también vemos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, si usted lo recuerda, cuando el Señor le pide a Abraham el sacrificio de su hijo y que él está a punto de sacrificarlo, ¿qué le dice el Señor al final cuando ya lo detiene? Ahora sé que me temes, ahora sé que me amas. Porque el Señor sabía, pero no estaba seguro, no entendía qué estaba sintiendo Abraham. Hasta ese momento lo supo. Por eso Él se hace hombre para poder sentir lo que nosotros sentimos. Dios quiere sentirlo. Y también así nos lo dice la palabra. Mire, vamos a Hebreos capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí mucha gente se va por la situación de que tenemos un sumo sacerdote, pero sí, lo tenemos, pero un sacerdote afín a nosotros, que sabe lo que sentimos, que sabe lo que sufrimos. Le vuelvo a decir, durante 33 años él pudo haber pasado y lo pasó por todo lo que usted ha pasado. Entonces no es solamente un conocimiento académico, sino es un conocimiento experiencial, de experiencia, que él lo vivió. Cuando usted habla con Jesús, cuando usted se comunica con Dios, se comunica con alguien que le puede entender, que puede saber de lo que usted está viviendo y sufriendo. Y esto es entender lo que Dios hizo para sentir, y todo lo que Él hizo para sentir fue por nosotros. Por eso esta temporada llamada Navidad es tan importante. Y lo que nosotros tenemos que hacer es tener una experiencia con Jesús en esta temporada. Porque Dios está con nosotros. Dios es Emmanuel. Debemos tener una experiencia de relación con el Señor. Él es el único Dios vivo y verdadero. Pero ¿sabe qué hacemos en las Navidades? Ya voy a cerrar con esto. Usted sabe que en la Navidad acostumbramos darnos regalos, ¿verdad? En la Navidad usted va al trabajo y hasta allá hacen intercambio, ¿verdad? Y de repente le dan un regalo. Y llegan con el regalo, felicidades. Y lo ve usted y dice, oh. Y lo empieza a desenvolver el regalo. Y de pronto se encuentra con regalos que no le gustan. ¿Sí o no? ¿O nomás me ha pasado a mí? Se encuentra con regalos que no le gustan y usted ve el regalo y dice, muchas gracias.
Sí, pues por educación va a decir, wow, me encanta, no, mañana lo voy a estrenar. No es cierto, a veces hay regalos que no nos gustan. Mucha gente, cuando reciben muchos regalos, los vuelven a envolver, los vuelven a guardar y ya tienen un regalito para otro intercambio o para otro cumpleaños. Sí, es una realidad. Ya tiene ahí un regalito para otra Navidad o para otro intercambio o para un cumpleaños. Usted tiene que llevar el regalo de Jesús esta Navidad. Tiene que ir a visitar a esa gente que necesita recibir a Jesús en su corazón, en su vida. Y va a haber mucha gente que va a pasar como eso que le acabo de platicar, que le va a recibir, lo va a escuchar. Dices, ay, qué bonito, sí, necesitaba saber de Dios, sí, qué padre, aleluya, gloria a Dios. No se crea, no le va a decir así, pero y le va a decir muchas gracias, pero mucha de esa gente va a volver a envolver el regalo y lo va a guardar. No lo va a pasar, ni lo va a recibir. Pero yo quiero que usted sí reciba este regalo de la Navidad. Que usted sí reciba el entendimiento de que Jesús es la Navidad. Que usted sí reciba a ese niño Emmanuel, porque es Dios con nosotros. Y aunque mucha gente no reciba ese regalo, usted vaya y compártalo. Vaya y délo, vaya y entréguelo. Ya el Señor se encargará de esa gente que no lo quiere recibir. Pero lo que usted tiene que hacer es llevar ese regalo. Y que usted mismo pueda estar con Dios todo este tiempo, todos estos días, toda su vida, conectando con Él de tal manera que pueda tener una relación con Él. En muchas ocasiones no entendemos la importancia de Dios. Nos perdemos en muchas cosas. Nos gana la vida los afanes. A veces es más importante hasta la final de fútbol, el trabajo, la familia. Siempre va a haber algo más importante. Pero realmente, si usted quiere vivir una vida de bendición y de victoria, tiene que recibir a Jesús en su vida, en su corazón, porque Jesús es la Navidad. Y comprometerse a tener una relación con Él. El compromiso no es fácil. El compromiso no es fácil. Mucha gente quiere recibir la bendición de Dios, pero no quiere el compromiso de tener una relación con Él. Yo en una ocasión les ponía el ejemplo. Es como si dos jóvenes solteros se casan, y para poder vivir a plenitud esa vida de matrimonio tienen que darse cuenta que ya no son solteros. Y hay muchas ocasiones que siguen viviendo, sobre todo le pasa mucho a los varones con más frecuencia. Quieren seguir teniendo una vida como solteros, y ya no es así. Para nosotros poder vivir la experiencia de Dios, tenemos que entender que tenemos una relación con Él y no podemos serle infiel. Tenemos que estar con el Señor, trabajando, creciendo en esa relación. Y estas fechas de Navidad son un momento precioso y preciso para comprometernos con Él y decirle: Señor, yo sí voy contigo. Señor, yo sí te voy a buscar. Señor, yo sí quiero conocer más de ti. Señor, yo sí quiero crecer más en ti. Así que yo le invito a que esta Navidad sea esa fecha especial para usted. No por las reuniones, no por las fiestas, no por la cena de Navidad, sino porque se trata de Jesús. Se trata de Emmanuel, Dios con nosotros. Y quiero cerrar con este versículo, Filipenses 2. Filipenses 2 del 9 al 11. Por lo cual Dios,
también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que sentir a Jesús, alabar a Jesús, confesar a Jesús debe de ser lo principal en nuestra vida. Tenemos que darle todo el honor a su nombre. En el nombre de Jesús todas las cosas son posibles. Todo es posible, pero nosotros tenemos que querer buscarle. No puede andar el Señor correteándonos. Nosotros nos tenemos que acercar a Él. Así que dele todo el honor a su nombre. Él es Jesús, Él es el Señor, Él es Dios. Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Así que póngase de pie, porque tenemos que darle toda la debida adoración a su nombre. Y le vuelvo a decir, Emmanuel es Dios con nosotros. Y Dios, Jesucristo, es el Señor de la Navidad. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias porque nos has dado a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que podamos tener